Buenos días. Bueno, siempre cuando se entrega un premio, y sobre todo en el caso del premio de honor, es porque un festival le entrega o honra a una persona, pero realmente Terry Gilliam nos honra a nosotros con estar en el festival y somos nosotros realmente los que hemos tenido un gran premio estos días, aunque que no se han acabado, todavía tenemos que va a estar con nosotros hasta el martes. Hablar de Terry Gilliam sería para mí una osadía porque los conocéis perfectamente. Es uno de los grandes del cine, a todos los niveles. Y yo quiero empezar, para no perder mucho más tiempo y hablar yo, porque luego quiero que vosotros entremos en un coloquio, podamos charlar y podamos preguntarle todo lo que queramos. Me gustaría preguntarle y arrancar ya y decir, tú durante estos días has dicho que gracias a que el festival te ha dado un premio, Zero Theorem se estrena en España. ¿Crees que realmente los premios son importantes para este tipo de cosas? What has happened here in Gijón is extraordinary because the fact Zero Theorem was thank you. It's what's happened here is absolutely extraordinary because normally film festivals go out. The studios like to use them as a way of getting their films noticed. Film festivals struggle. Not many studios actually provide the kind of support money that film festivals would have. And often it's just the films that are not going to be released in the cinemas, shown in the festivals. The really wonderful films that are made all around the world that we never get to see in commercial cinemas. And that's why festivals are really important. But in this instance, it has been extraordinary because Gijón has, however this award, whatever the importance of the award or the importance of the festival, it has got Sony Pictures to release Zero Theorem in the cinemas in Spain. Because a year ago I was told, no, it will only be on DVD in Spain. But this festival has changed that. And I'm more than honored, I'm delighted. I mean, I owe him a great debt of thanks because this just doesn't happen. So we've seen a little miracle, I think. La verdad es que lo que ha sucedido con el Festival Internacional de Cine de Gijón es absolutamente extraordinario. Zero Theorem era una película que estaba condenada al estreno en DVD, que no iba a estrenarse antes de que se me diera el premio honorario del Festival de Cine de Gijón. La película iba a seguir el circuito que suele ocurrir con las películas de los grandes estudios. Las llevan a los festivales para que se vean un poco y ya está. Pero los festivales normalmente se convierten así en escaparates de los grandes estudios y los grandes estudios no suelen apoyar a los festivales. Muchas veces el único lugar para poder ver determinado tipo de películas son los festivales, porque hay películas que son fantásticas pero no se van a estrenar en las salas comerciales de ninguna de las maneras. Y eso es importante que existan los festivales para que ejerzan este papel de escaparate y para que otra gente pueda conocer este tipo de películas. Lo que ha ocurrido, de todas formas, con el Festival de Cine de Gijón, con la importancia del premio y del festival en sí mismo, es algo increíble para mí. Sony Pictures había decidido que la película no se iba a estrenar en España. Yo les consulté hace un año y me dijeron que la película no se iba a estrenar en salas comerciales, que iba a ir directa al mercado de DVD. Y gracias al festival, gracias al premio, eso ha cambiado. Así que de verdad os aseguro que el honor es para mí estar aquí. Estoy encantado, no solo honrado, sino encantado de estar en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Tengo una deuda de gratitud con vosotros y creedme, de verdad, los que estáis en la sala, lo que ha ocurrido con esta película y el festival es algo que no suele pasar. Creedme, hemos asistido a un pequeño milagro. La verdad que sobra decir que los que estamos de este lado del festival, ante todo, somos cinéfilos, ¿no? Por eso, a mí no me avergüenza en absoluto decir que la presencia de Terry al lado en este escenario me emociona bastante y me siento como ese pequeño niño viendo Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, las aventuras del Barón Munchausen, y creedme que lo estoy disfrutando un montón, aun a riesgo de estar un poquito más nervioso de lo habitual, ¿no? Pero siempre que se habla del cine Terry Gilliam y sus películas, se comenta lo bien que debe pasar haciéndolas, ¿no?
Y yo, sin embargo, más allá de eso, que es maravilloso, que lo pase muy bien haciéndolas, lo considero uno de esos cineastas, quizás no tan numerosos, que son conscientes de la enorme responsabilidad que es hacer una película, ¿no? En estos días que corren, además de hacernos reír y de hacernos pensar, el cine tiene el poder de, pues, por supuesto, de entretenernos, pero también de generar pensamiento crítico, de generar espectadores que se marchen reflexionando. Esa sensación es acertada. ¿Él es consciente antes de cada película de la responsabilidad que significa ese mensaje? Responsibility, I think, is a word that's not often used in commercial cinema. It's about making money. And one way to make money is to entertain people, which is what we should be doing in cinema. Should I do it in bits and pieces? As you wish. You okay? Okay. So I'll go on. I give long answers, sorry, which makes the work more difficult. And yet I think because the power of cinema, which is incredibly powerful, you have a responsibility to make films that hopefully will get people thinking, make them look at the world with fresh eyes. And I've always tried to do that. I want to entertain them at the same time. My theory of filmmaking comes from Mary Poppins. A spoonful of sugar helps the medicine go down, and that's what I try to do. I try to have humor, fantasy, romance, all sorts of things in my movie while I'm actually saying things about the world we're living in and hopefully encouraging people to think about the world we're living in a little bit more. Responsabilidad es un término que no se suele usar demasiado en conjunción con las películas de carácter más comercial. Normalmente se considera que el cine es un negocio en el que el objetivo es hacer dinero y quizás por el camino entretener a los espectadores. Pero yo creo que el cine tiene un gran poder. El cine tiene mucha fuerza y la fuerza que tiene el cine, lo que deberían hacer las películas, es lograr que la gente piense, o al menos es lo que espero lograr yo con mis películas, que vean el mundo con otros ojos, con ojos nuevos, en cierta forma. Mi teoría, a la hora de ponerme a llevar a cabo un rodaje, se inspira en la película Mary Poppins. Y es que todo baja mejor con una cucharadita de azúcar. Si te vas a tomar el jarabe, tómatelo con una cucharadita de azúcar para que baje mejor. Esa es la idea cuando trato de pasar yo mi jarabe. Puedo contaros una historia de aventuras, una historia de amor, una historia con mucha acción, pero mientras lo hago, espero también hacer que el público piense acerca del mundo que le rodea, que lo vea con otros ojos y reflexione sobre él. Aunque sea en el límite de la realidad, en el mundo de los sueños, en el futuro, tus películas, sobre todo las que a lo mejor podrían parecer más futuristas, yo creo que son las que más nos hablan del ahora, ¿no? Y en eso podemos notar una gran diferencia. En Brasil, digamos como que el enemigo eran los gobiernos, mientras que, por ejemplo, en Zero Theorem podemos notar que son las grandes corporaciones. Esto ya muestra a través de su película un cambio también en nuestra sociedad, ¿verdad? Yeah, I think that's the difference. I was more preoccupied by government and political power, and with Zero Theorem, it seems to me the real power now is not with governments, it's with multinational corporations. Politicians are the puppet show, I really think. And so, yes, it was a bit about that. It was also about the gathering of information. I mean, that we all seem to be quite happy to have almost every detail of our lives in the hands of the new corporations, i.e. the Googles and not just the NSA. And that information is being sold all the time around. There's huge money being made by selling our information onto other corporations. And that's the thing that really bothers me. I mean, that's a part of Zero Theorem, but that's just one part of it. I mean, there's a lot. I mean, the internet is the most wonderful thing and a very dangerous thing. We seem to be atomized. We are no longer a society that sits and talks. If we talk to each other, we do it in an abstract way, on a phone or tweeting. And that's something that intrigues me. But the film is really about just one guy who can't deal with this very well. It's a very personal film in that sense.
En Brasil, efectivamente, me preocupaba sobre todo mostrar que el poder estaba en gran medida en manos de los gobiernos y de los políticos. Eso era lo que consideraba. En Zero Theorem, quienes ostentan el poder son las grandes corporaciones, las grandes compañías, las grandes multinacionales, y los políticos se han convertido en los hombres de paja, en las marionetas para esas grandes empresas. Y yo creo que sí, que algo de lo que has descrito pues está presente en las dos películas. Además, en Zero Theorem hay otro elemento que me preocupa bastante, que es la recogida de información. Ver cómo hoy en día hay compañías que se dedican a recabar toda la información que pueden acerca de nosotros. Hasta el más mínimo detalle, hasta el más nimio detalle de nuestras vidas está en sus manos. Hay empresas como Google, y también no solo empresas, sino también entidades como la NSA, que se dedican a recoger toda esta información, y luego muchas de estas empresas venden esa información. Se están haciendo auténticas fortunas, millonadas, cuestan la venta de estos detalles, de estas informaciones entre empresas. Y esa es una de las partes, uno de los elementos que también toca Zero Theorem, pero hay muchos más. Hablo acerca de los peligros de la sociedad en la que vivimos, una sociedad mucho más atomizada, una sociedad que en cierta forma no es una sociedad como tal. Muchas veces cuando queremos hablar con otros seres humanos, con nuestros iguales, se hace de una manera abstracta, no directamente, sino que hablas y te relacionas con otras personas muchas veces utilizando Twitter, utilizando tu teléfono móvil. Se ha perdido un elemento de intimidad, y básicamente la historia de Zero Theorem lo que cuenta es cómo reacciona un tío que vive en un mundo como el que os acabo de describir y que no sabe cómo moverse en él, que no sabe cómo lidiar con él. Así que en cierta forma es una historia muy personal. Y justo antes de abrir el turno de preguntas, la verdad que se podía hacer una mesa redonda de cada título que nos ha dado Terry. Yo quería hablar de Lost in La Mancha, porque en una época en la que estaban muy de moda y siguen estando los cómo se hizo, fue el primer director que nos mostró un cómo no se hizo, lo cual a mí me parece pues tremendamente original, ¿no? Yes, when we were making, I think maybe about the fifth attempt to make Don Quixote. We're now at either 7 or 11, I'm not sure. It's the only documentaries most of them you saw were basically promotions for how wonderful filmmaking is, how positive it is, how we're all working together. This is great, making a great product. And when Jean Rochefort became ill and we began to see our film beginning to collapse, I told the documentary filmmakers, Keith Fulton and Lou Pepe, keep shooting. You're going to get a better movie out of the failure of us being unable to make the movie than you will out of a positive thing. And there's more drama, there's more excitement, there's passion, there's pain, and I said, keep shooting, just shoot. And that's what happened. Part of it was just me being very selfish, because my memory is very bad. I don't keep a diary. So I thought, let's have a record of what we went through together. And it ended up being, I think it's a wonderful film, and anybody who has ever made a movie can identify with that film, because everybody who makes a movie has disasters. It's a very difficult business. So I just wanted to share that with all the people who make movies. This is my story, it's your story as well. Sí, la historia de Man en La Mancha es probablemente de la quinta intentona de rodar la historia del Quijote. La quinta vez que la tratamos de rodar fue cuando decidimos crear este proyecto. Ahora vamos por la 7ª o la 11ª, ya no estoy ni seguro de cuántas intentonas llevo. Pero el caso es que la mayoría de los making-ofs de estas películas de cómo se hizo que mencionabas suelen ser material promocional para la película a la que se refieren. Te dicen lo genial que es rodar una película, lo bueno que es el producto, lo bien que está todo, lo divertido que es el rodaje, y en
nuestro caso, cuando estábamos rodando este tipo de material, pues nos encontramos con que Jean Rochefort enfermó y veíamos cómo la película iba cayéndose por su propio peso y se nos estaba desmontando. Así que le dije a Lou Pepin y a Keith Fulton, que eran los dos cámaras encargados de rodar el making of, el cómo se dice, les dije, vosotros seguid rodando, vosotros seguid a lo vuestro, porque os va a quedar un producto mucho mejor que si la película fuera un éxito. Aquí vais a poder captar la realidad, la esencia de lo que es el rodaje. Hay dolor, hay sufrimiento, hay superación personal, hay un poco de todo. Seguid rodando, no paréis de rodar, no apaguéis la cámara en ningún momento. Y además, tengo que reconocer que en parte les di esa instrucción porque soy algo egoísta y tengo muy mala memoria. Y no llevo un diario, me cuesta acordarme de según qué cosas en ocasiones y digo, pues mira, después del esfuerzo que nos está constando, quiero que quede constancia de lo que hemos tratado de hacer aquí juntos. Y era una forma también de hacer una película que cualquiera que haya hecho películas puede entender. Una película acerca de un rodaje en el que no todo es positivo, sino en el que se habla de los desastres y catástrofes a las que cualquier cineasta se ha enfrentado. Y realmente eso es lo que quería decir. Era una forma de decir, esta es mi historia y os la presento a vosotros que también habéis hecho películas y la comparto con vosotros. Bravo! This is extraordinary when you see what's written here. I mean, this is amazing. This is a miracle. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta a Terry? Bueno, habéis tardado mucho, así que sigo yo, no hay problema. En este festival, desde ya hace un tiempo, le damos especial mimo y cariño al cine animado, ¿no? Yo recuerdo que tú empezaste, entre otras cosas, como animador. ¿Echas un poquito de menos de cuando en cuando esa faceta de tu carrera? Cuéntanos un poquito cómo ves tú el actual panorama del cine animado, donde parece que afortunadamente cada vez hay más cine diversidad también. When I became an animator, that was not my plan. I didn't want to become an animator. I wanted to become a film director, but I just happened to be in a situation in which they needed something done, and I suggested in the time and the money I could make something as an animated film, and because of the time and the money, I had to do it in a couple of weeks, and the only way to do it was with cutouts. So I became an animator. And the great thing about animation is you have complete control. You don't have to work with hundreds of people. So, but on the other hand, it's very lonely. And I don't want to be alone anymore. And as I get older, I want. And so, making films is you're surrounded by hundreds of people, and it's more collaborative, and that's what I enjoy now, is the collaboration with all the various people with their different skills, talents, attitudes, and luckily I'm the guy in charge, so they have to agree with me. So in that sense, it's great fun. But they don't agree with me. I hire people that do not agree with me. That's the secret of anything I do. Good luck. Thank you. La verdad es que lo de ser animador no es algo que yo hubiera planeado de antemano, no es que pretendiera ser animador, lo que yo quería realmente era ser director de cine. Lo que ocurre es que me encontré en un momento determinado de mi vida en una situación en la que quien me daba trabajo necesitaba algo muy específico, con una serie de restricciones en cuanto a presupuesto y a tiempo disponible, y la única solución para darles lo que ellos estaban buscando era crear un producto animado, crear una historia animada. Tenía un par de semanas para hacer esta pieza de animación y la única técnica que podía utilizar para que saliera bien eran los recortables, hacer una especie de collage. Y así es como me convertí en animador, casi por casualidad. Lo bueno de ser un animador, lo bueno de la animación, es que tú eres quien lo controla todo. Lo tienes todo bien controlado y tú tienes el poder. Lo malo es que es un trabajo muy solitario. Estás solito cuando trabajas como animador, y a mí cuanto mayor me hago, menos me apetece estar solo. Me gusta rodar películas de imagen real porque estoy rodeado de cientos de personas con las que colaboro, gente que aportan sus talentos y sus capacidades al producto que estamos creando, y además tengo la suerte de que soy yo el que está al frente del proyecto. Yo
yo soy el que manda, así que tienen que estar de acuerdo conmigo. Y eso es muy divertido, tener un montón de gente que tiene que estar de acuerdo contigo. Nah, bromas aparte, no tienen por qué estar de acuerdo conmigo, y de hecho contrato a gente que no está de acuerdo conmigo, contrato a gente que me lleve la contraria de vez en cuando, y creo que ese es realmente el secreto de todo buen rodaje. Hablabas antes de la memoria, de tu memoria, y tengo entendido que ahora precisamente igual por eso estás escribiendo una autobiografía. Cuéntanos un poquito de este proyecto. Again, it's like animation. It's not what I wanted to do. I didn't want to write an autobiography. It was really a book that my daughter was trying to get me to do, which involved all of my artwork and me talking about the artwork. But once the tape recorder was turned on, I just started talking about lots of things, too many things. And it's now been put into what appears to be a kind of autobiography, but it's a very incomplete autobiography. I've described it as like a stone that you throw across the water, and it skips across the surface of this meandering river. So it's, I don't know what it is, but it's basically finished. That's what I'm most happy about. I don't have to do any more work on it. But the terrible thing is, every morning I wake up with another story that, it's not in the book. Oh, that's not in the book. That's not in the book. And so it is what it is. We'll see. People say it's a nice read, if nothing else. La verdad es que, al igual que en el caso de la animación, lo que yo quería no era escribir mi autobiografía. No era ese mi objetivo, ni mucho menos, no era lo que yo quería hacer. Lo que pasa es que mi hija quería hacer un libro acerca de mis dibujos y de mis ilustraciones, y se puso a hablar conmigo, puso una grabadora delante de mí, empezamos a charlar, y al empezar a hablar empezamos a hablar de muchísimas más cosas, y aquello se convirtió en un proyecto totalmente distinto. Incluso hablábamos hasta de demasiadas cosas en algunos momentos. No es que sea, ahora que ya está casi acabada, una autobiografía realmente. Es una especie de algo parecido a una autobiografía incompleta, si queréis. Yo siento que es como cuando estás junto a un río y tiras un canto rodado para que rebote sobre el agua, y vas viendo las ondas concéntricas. Bueno, pues es cada uno de los saltos, cada una de las veces que la piedra toca el agua en este río sinuoso y lleno de meandros, que sería la vida. Lo que ocurre es que, afortunadamente, parece que ha dejado de rebotar la piedra y el libro ya está acabado, o prácticamente acabado, y eso es lo que más me gusta. No tengo que seguir trabajando en él, aunque reconozco también que hay mañanas que me levanto y digo, anda, y esta historia y esta anécdota que no la he incluido en el libro, y esta tampoco, y me quedo ahí dándole vueltas. En fin, esta supuesta autobiografía es lo que es, y nada más, y por lo menos lo que me han dicho los que se la han leído es que es una lectura divertida. It was really nice to hear that the word meandering translates into meandros, which is, it's the same word. This is so exciting. We share the same words. A mí me gustaría animar a que hagamos preguntas y que compartáis con él. Bien. Decirlo y nada, fantástico. Oh, we can go and eat now. Thank you. Encantado de saludarle, de conocerle, y quería preguntarle precisamente por el proyecto de Don Quijote, que ha mencionado antes en una pregunta. ¿En qué estado está? Si está rodándose, se va a rodar, no sé muy bien. ¿Por qué esa insistencia ya en el intento número 10 en llevar a Don Quijote al cine? ¿Y cómo consigue que haya gente que, aun viendo lo que ha pasado con los otros intentos, le siga produciendo, le siga dando dinero? ¿Por qué esa fijación en Don Quijote? Y si ha habido algún otro proyecto que también le costó tanto, al final lo sacó, o es que cuanto más difícil es, más ganas tiene de hacerlo. I'm not going to talk about exactly where Don Quixote is at the moment, the production, but the producer is Adrian Guerra, or Guerra. I'm not Italian. I am Italian. No, I'm not. And it's Nostromo Films, but I'm not going to talk about it. But
why does one keep trying to do it? Because basically, if you start trying to recreate Quixote, you have to become Quixote. Or as we are in Asturias, I can say Don Quixote. And it's just, I've become as crazy and obsessed as the original Don. And it's also because so many intelligent people say, get realistic. Don't keep banging your head against the same wall. And I don't like that. That's kind of limiting our possibilities. So I'm trying to make the film just to prove all the reasonable, realistic people are wrong. A dream of reason. Yeah, be careful. Creates monsters. Exactly. La verdad es que no puedo deciros exactamente en qué fase se encuentra el rodaje. No quiero hablar exactamente de en qué fase se encuentra el proyecto del Quijote. Lo que os puedo decir es que el productor es Adrián Guerra y Nostromo Films, y no quiero hablar más de exactamente en qué situación se encuentra el proyecto. Lo que sí os puedo decir en cuanto al porqué es que, bueno, si tratas de recrear el Quijote, si tratas de adaptar el Quijote, tienes que convertirte, en cierta forma, en el Quijote, o ya que estamos en Asturias, también puedo decir Don Quixote. El caso es que creo que me tengo que volver casi tan loco como el propio personaje original, obsesionarme tanto como el Quijote original con este proyecto. Además, hay mucha gente sensata, inteligente, que me dice, pero ¿por qué no dejas de darte de cabezazos siempre contra el mismo muro? Y no quiero dejar de darme esos cabezazos, porque quiero llegar hasta el límite de mis posibilidades y demostrarle a esta gente tan razonable, sensata y realista que se equivocaban. Bueno, yo iba a preguntar también por el Quijote, pero lo voy a reformular de otra manera. Me gustaría saber cuál es su conocimiento personal e intelectual sobre España y los españoles, y cuánto de eso hay en su proyecto del Quijote, no del libro en sí mismo, sino de su experiencia o su pensamiento o su idea sobre lo que son los españoles. Spain and the Spanish people keep confusing me. I keep trying to pin them down and understand what it means to be Spanish, and it's always shifts. I mean, I love it here. There's something about the Spanish that really appeals to me, because there's on one hand it's a sort of duro, a strength, a hardness, but there's also this ability to believe in the most extraordinary things. Spain is very much in the movie. It's because I've spent so many years trying to make the movie, and I always come back to Spain and I discover something new, something different. I love Spanish fiestas. I started going to so many because that says so much about the Spanish people to me. On one hand, you know, there's a party going on, they're drinking, and the kids are having ice cream, and then the Macarena in Seville comes down the street. It's extraordinary. And then back to drinking. And I love this. I love this. and there's this weird relationship with Catholicism that makes the country so extraordinary. I mean, your crucifixions, the Italian ones or English ones are very polite. The Spanish one, the blood, the flesh is torn. It's just violent. I love that. And Goya is my big influence in the making of the film. I love Goya. I love his view of the world and his perception of the world and his honesty. And he's the artist I'm trying to get on film when we try to make the film. But the Spanish still amaze me. Last night, in the middle of this terrible crisis that you're living in, there were 250 people eating, drinking, and like there's no end of the world. You just keep eating and drinking. It's fantastic. I didn't see a crisis. I saw just life. Good luck on that.
España y los españoles, desde luego, no hacen más que confundirme. Y mira que llevo tiempo tratando de clasificar al país, tratando de identificarlo y de definirlo. Y no hay forma, porque lo español, en cierta forma, no hace más que cambiar. Y eso me divierte cada vez que vengo aquí. Cada vez que vengo a España me doy cuenta de que hay algo que me encanta, que es un pueblo duro, un pueblo con fuerza, pero que es un pueblo que también tiene la capacidad para creer en lo extraordinario. Y todos esos elementos que me han ido permeando acerca de mi visión de España están presentes en la película. He venido tantas veces a tratar de rodar en España que cada vez que venía iba descubriendo algo nuevo, algún elemento más que me atraía del país. Por ejemplo, empecé a acudir cada vez más a fiestas y me gusta estar en fiestas rodeado de españoles. Me gusta ver cómo se habla, las conversaciones, cómo la gente bebe, los críos que están con los helados y de repente sale la Virgen de la Macarena y todo el mundo hace... Y se quedan mirando y es extraordinario, absolutamente extraordinario. Y luego se ponen a beber otra vez y eso es lo que más me gusta, me encanta. Me gusta mucho esa relación tan rara que tenéis en este país con el catolicismo. Si veis una crucifixión o una talla hecha en Italia o en el Reino Unido, veréis que son como muy pulcras, muy comedidas. En cambio, los Jesucristos en España son mucho más violentos, son sangrientos, los músculos están desgarrados y eso es algo que me atrae muchísimo también. Es mucho más sangrienta, como digo, la forma de representarlo. Goya también es una gran influencia en la película. Me encanta Goya, me encanta su percepción del mundo, me encanta la visión que tenía de lo que le rodeaba y es algo que he tratado de captar y de capturar, mejor dicho, en pantalla. España no deja de sorprenderme. Anoche salí a cenar y a pesar de la crisis tan grave en la que se encuentra inmerso el país, estaba de repente rodeado de en torno a 250 personas que bebían, comían y reían como si el mundo no se fuera a acabar jamás. Y eso es algo que me parece increíble. Yo anoche cenando no vi una crisis, yo anoche cenando vi vida en estado puro. I think I keep trying to make Quixote. It means I keep coming back to Spain, and one day maybe I will understand the Spanish. Creo que sigo tratando de hacer el proyecto del Quijote porque eso implica que voy a tener que seguir volviendo a España y quizás algún día consiga llegar a entender a los españoles. Muy buenos días. Mi pregunta quizás sea un poco más intimista, más sentimental, entre comillas, porque yo quería saber cómo siente Terry Gilliam el cine, cómo lo vive. ¿El cine en general o sus propias movies in general? Movies are things I go to and hopefully I'm surprised, delighted, excited, but it happens less and less for me these days. I go to movies and see, oh, I've seen that movie before. That's just a repeat of the movie they did last year. And we're living in a time where movies, popular movies, are becoming more and more repetitive and getting, frankly, boring. They're technically brilliant, and as far as ideas or new ideas, they're just repetitions. So and I don't really see films when I come to festivals. That's the sad thing, is I'm busy talking to you, and so. But I know in festivals they're the only really truly interesting films being made are what you see in festivals. But the depressing side of that, it's for a small group of people who really love films. It's like a religion that is now on retreat, and they're hiding. It's like the Catars up in Montségur. And that's what film festivals are. One day you'll probably have to go out and commit suicide. Sorry. La verdad es que las películas son algo a lo que acudo pues con ganas de entretenerme, pasármelo bien, emocionarme, divertirme, pero eso me ocurre cada vez menos. Es algo que cada vez voy viendo menos. Cada vez que veo una película, y creedme que son pocas las que veo ya, me parecen que son muy repetitivas, sobre todo las películas más comerciales o más populares. Cada vez que veo una película digo, si esto es una repetición de lo que ya he visto, y me aburro, me resulta realmente aburrido. Técnicamente son películas brillantes, desde luego, pero no encuentro historias nuevas o frescas. Veo cosas que se repiten una y otra vez. No es fácil ver en una sala comercial
películas que sean interesantes. Sé que en los festivales las hay, lamentablemente yo no las puedo ver porque tengo que dedicar mucho tiempo pues a poder estar hablando con todos vosotros, pero sí sé que los festivales son prácticamente el único sitio donde se pueden ver las películas más interesantes que se están rodando hoy en día en todo el mundo. Creo que los cinéfilos son un grupo de gente que profesan una religión de amor por el cine, pero cada vez me recuerdan más a los cátaros que vivían en el monte Sigur. Creo que vamos a acabar los cinéfilos, probablemente como ellos, cometiendo suicidio en masa. No, on the other hand, festivals are a chance for maybe the young to discover how wonderful cinema can be. And some of those young people will go up and become successful, and they will pass on the ancient knowledge of true cinema. Y por otra parte, los festivales desempeñan un papel muy importante porque es uno de los lugares donde los más jóvenes pueden conocer lo fantástico, pueden experimentar de primera mano lo fantástico que el cine puede llegar a ser y quizás puedan tener éxito a la hora de transmitir ese antiguo conocimiento que subyace tras todas las grandes películas o el buen cine. Voy a repetir. En este sentido, y como mencionaba la importancia de los festivales, ¿cómo los considera entonces? ¿Cómo podría definir Terry Gilliam los festivales, concretamente este Fixed Season en el que nos encontramos? ¿Son los salvaguardas, los héroes del cine? No quiero decir buen cine porque en otras partes se haga mal cine, ni muchísimo menos, sino de un cine diferente, de un cine de calidad, cuidado, íntimo. Simple answer, yes. Respuesta sencilla, sí. Or, so we don't have to translation, sí. You're out of a job. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Mi pregunta es muy amplia, entonces que la aplique como él considera oportuno. El uso de sentido del humor, no a nivel personal, sino como técnica de trabajo, ¿la aplica? ¿Cómo lo entiende? No, it isn't just for my work, it's for my life. If I didn't have a sense of humor, I would be dead long ago. It's the only way I can see how can you deal with the madness and the absurdity of life unless you have a sense of humor. And I put that in my films because my films are just reflections of how I'm thinking at any moment. So, and humor is great. I mean, it's a very seductive thing. If you can get people laughing, then maybe you can start putting some ideas in their head. El sentido del humor para mí es algo muy importante no solo en mi trabajo sino en mi vida. Si no tuviese sentido del humor hace tiempo que estaría muerto. Es la única forma que conozco de lidiar con la locura y lo absurda que puede llegar a ser la vida. Y eso se refleja en mis películas también, eso está presente en todas mis películas. Creo que el sentido del humor es una herramienta genial y que además si consigues que alguien se ría lo tienes mucho más fácil para poder lograr hacer que piense o meterle ideas en la cabeza. Bien, yo creo que estaríamos todo el día hablando con Terry, pero creo que no nos lo iba a permitir. Para ir acabando, yo quería cerrar simplemente haciendo una pregunta. El año pasado los Monty Python se reunieron para celebrar aniversario, pero ¿puede surgir posiblemente alguna oportunidad de verlos juntos nuevamente en un nuevo proyecto? I don't think so, because doing the show was easy. It was old material. And we got to be young again, so we just went back 30 years, and that was fun. But we all have different careers now. We're all going different directions, and I actually think we've become different people. And so I don't think it'll be possible to do anything. With the show, we had 1 week's rehearsal and 2 weeks on stage. That was enough time together.
No creo, la verdad. Lo del espectáculo nos resultó fácil porque trabajábamos con material antiguo y eso nos permitió rejuvenecer. Volvíamos a hacer lo que hacíamos hace 30 años y podíamos sentirnos igual que en aquella época. Lo que ocurre es que ahora mismo tenemos carreras muy distintas, hemos seguido direcciones muy diferentes y somos personas pues muy distintas de lo que éramos y entre nosotros. No creo que volvamos a hacer un proyecto juntos. Lo del espectáculo nos resultó muy fácil porque fue una semana de ensayos y 2 semanas trabajando juntos. Y creo que eso es el máximo que podíamos tolerar todos. Bueno, queremos darte las gracias por tu simpatía, por estar con nosotros. Ya te hemos dado el premio físicamente y el mejor premio que te podemos dar aquí a un artista es con este aplauso que le vamos a dar. Are you translating with that? Yes, I am. Yeah. I like the translation. His clapping was very different than what you were doing.